Hola chicas, bienvenidas, buenas tardes. Vamos a arrancar ahorita en breve. Vamos a esperar como siempre 5 minuticos que se comenten los demás compañeros e iniciamos. Buenas tardes, profe. Hello, Profe, tengo una pregunta. dime. Profe, digamos, yo mañana tengo clase con usted de 8 a 10, ¿sí? Pero pues como habían dicho que era de 4 a 6, o sea, no hay, digamos, un horario en donde, digamos, pues tenga el mismo curso, pero en otro horario. Lo que pasa es que yo entro a trabajar a las 8:30. O Entonces, sea, digamos, para no asistir al de la mañana, sí, o sea, para cambiarlo, no sé si hay otro horario o... puedes ahorita de 4 a 6 de la tarde, porque es O que sea, los no, yo dos mañana... horarios que hay, los tres horarios de preintermedio que hay son lunes de 7 a 9 de la mañana, hoy de 4 a 6 de la tarde y mañana de 8 a 10 de la mañana. Si no puedes o ninguno, no te preocupes. Recuerda que tú puedes hacer el ejercicio independiente de revisar las grabaciones de clase. Yo siempre voy a guardar las grabaciones de clase. Tú las observas en un momento que ya tengas la disponibilidad o que quieras dedicarle el tiempo. La estudias, miras muy bien el material. Yo trato de explicar siempre todo bien detallado y haces las tareas. Entonces ya sería responsabilidad tuya de que estuvieras trabajándolo el ejercicio de esta forma, ¿sí? No de manera directa conmigo, sino a través de las videoconferencias guardadas. Y para las asesorías, pues ya tú mirarías en qué horario podrías conectarte conmigo que te pareciera. Porque, por ejemplo, para preintermedio, tengo los martes de 8 a 10 de la mañana. Para básico 2, que es este, tengo los viernes de 7 a 9 de la mañana las tutorías. Entonces, digamos, por ejemplo, el viernes te conectas a las 7 de la mañana, profe, para revisar estos temas que no entendí bien de la grabación de la clase y los trabajamos un ratico y te vas a trabajar. Entonces, puedes trabajarlo de esa forma. Pues digamos que el día de mañana sí voy a estar en la clase de 8 a 10, pero pues digamos que era para saber, digamos, si había otro horario para poder conectarme pronto después, Sí, o igual, tengo las esos gradas. tres horarios, los lunes de 7 a 9, hoy de 4 a 6. Esos serían los otros dos horarios. ¿Sí? Ah, bueno, profe, pues ahí miro a ver cómo me organizo, a ver en cuál puedo estar. Me informas por correo, por bandeja de entrada, para no tener que ponernos a hacer el cambio de grupo en plataforma ni en Aulanet, sino que yo te comparto el enlace, entonces ese enlace lo guardas y siempre te conectarías en ese enlace a tus clases en el otro horario que haya. Bueno, sí, señor. Si ya no te puedes organizar, pues entonces haces el esfuerzo, revisas las grabaciones como si tuvieses tú la clase en otro momento. Digamos, dices, bueno, no puedo en ninguno de esos horarios. Yo entonces responsablemente me voy a conectar todos los lunes a las 8 de la noche a ver mi clase de inglés como si estuviese dentro de la clase, como si ese fuera el horario. Y te pones al día y haces las tareitas con la grabación. Ya esa sería la otra opción. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, profe. Good. You're welcome. So, vamos a dar inicio. Ya vemos 5 en sala. Bienvenidos. Welcome once again. Hoy vamos a dar ya continuidad con todo esto. Vamos a trabajar, primero que todo, la sesión que les dejé de tarea, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada hablamos de la sesión 1, todos los detalles de la sesión 1, cómo íbamos a trabajar todas las herramientas del curso de Básico 2, que es este en el que nos encontramos, y les había dejado un material de trabajo independiente. Hoy voy a retomar ese trabajo, vamos a mirar qué tanto lo revisaron ustedes, qué tanto aprendieron de esa forma independiente, lo vamos a explicar en clase, vamos a hacer unos ejercicios y vamos a terminar en la siguiente hora con el material de la sesión 3. ¿Listo? De tal manera que el próximo martes, estamos hablando del 24 de agosto,
tendríamos también 2 sesiones y con eso terminamos nuestro primer corte, para que el 31 de agosto estemos presentando nuestro primer parcial. ¿Listo? Entonces, primero vamos a revisar acá. Recuerden, chicos, las tareas no las dejen para último momento. Vayan haciéndolas porque a través de las tareas es que nosotros los profes vamos revisando quién está participando en la clase, quién está haciendo las actividades, etcétera. Voy a pasar esta pestañita acá para mirar el total. Y si no han hecho las tareas, no dejen que se les acumule, chicos. Fíjense que la semana pasada fue una sola tareita. Esta semana voy a dejar 2. La próxima semana van a ser otras 2. Entonces, que no se les acumulen. Son actividades muy sencillas para revisar todo lo concerniente a lo que vieron dentro de la clase. No se les va a pedir nada absolutamente diferente de lo que no vieron. Y la idea es que vayan haciéndola semana a semana para que no se les acumule y luego les sea más difícil. ¿Listo? Y porque adicional de la asistencia que yo tomo acá, que siempre que ustedes se conectan no tienen que meterse a ningún enlace, a llenar nada de asistencia, la misma plataforma de Teams toma la asistencia, yo la descargo, esa la hago comparación con esta plataforma en donde voy mirando quiénes han hecho la tarea y quién no. Entonces, súper bien por esos 5 compañeros que hicieron la actividad. Faltan todo este montón de personas. Esperemos que pronto nos estén acompañando y no dejen de hacer ninguna de las actividades. So let's start paying attention today, people. We're going to start working on the second week and the material we have last week for working, for checking and review at home. So era material que ustedes iban a estudiar, que iban a revisar, de qué se trataba y demás. Y vamos a desglosarlo acá conmigo. Les voy a dar explicaciones, tips, claves para memorizar este tipo de vocabulario para poder continuar con el siguiente material. So there you go, the how much, countable and uncountable things, and the quantities and containers. We're going to start working on with the quantities and talking about singular and plurals. Good. So let's start paying attention to the slides. Esas eran las diapositivas que debían estudiar. We're going to start having a look to this vocabulary. We're going to start working with countables and uncountable things. Regálame un segundito antes de empezar. Me confirman si están viendo la pantalla, si está grabando, porque yo me emociono acá dictándole la clase y no sé si están viendo la imagen o no. ¿Sí le están viendo la pantalla? Sí, señor. Thank you. So, we're going to start with countable and uncountable things. Vamos a hablar de esas cosas que son contables, de lo que es incontable. The simple aspect for this is take notes. Lo más sencillo del mundo para saber qué es contable, qué es incontable. Lo que a simple vista yo puedo o no puedo contar. Esa es la definición. ¿Por qué hablamos de a simple vista? Porque todo a través de un microscopio o un telescopio se puede contar. Si yo quiero contar las estrellas, aunque son infinitas, lo puedo hacer. Si quiero contar los granos de sal, aunque sean muchos, muchísimos, lo puedo hacer. Pero a simple vista, lo que no se pueda contar va a ser incontable y lo que sí va a ser contable. Ese es the first aspect to know, right? Now, talking about the countable things, hablando de lo contable, they are words that you can count using the numbers 1, 2, 3, 20, etc. And they have a singular and a plural form. Estas palabritas se pueden trabajar tanto en singular como en plural. We can say apple, we can say apples, tomato, tomatoes. But when we are going to start working the singular, cuando vayamos a hablar de esos aspectos o esas palabras contables en singular, debo obligatoriamente, y se los digo en español, is an obligation to use the articles a or an before the words, right? Before those words. Antes de mencionar esa palabra que es individual, que es una sola y que la puedo contar,
Por ejemplo, el celular es uno solo. En español, yo a veces no necesito decir uno o una. En inglés es obligatorio que siempre que vayan a mencionar algo que está ahí unito, digo uno o una. Y estas palabras son el artículo a o an. Good. Before continue here, antes de continuar aquí, let's pay attention on the grammar aspects for these words. So, singulars. Singulars. Cuando hablamos de los singulares, siempre nos referimos a que ese objeto está uno solito y que lo puedo contar. Ojo que esto es solo con los contables. Good. Countables. What happened? En vez de decir la palabra one, que es la que siempre conocemos como el nombre del número uno, yo voy a empezar a utilizar el artículo a o en su defecto el artículo an. An con n. Good. Estos dos significan lo mismo que el número uno. Ustedes dirán, pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre escribir el uno y escribir la a y el an? Right? These are called indefinite articles. Estas dos palabritas, bueno, la A es una vocal, an, que es una palabrita, ambas significan one y se llaman artículos indefinidos porque sencillamente me están diciendo que ahí hay una cosa, mas no la definen. ¿Por qué no utilizo el one? ¿Por qué tengo que utilizar el a o el an? Ustedes pueden encontrar oraciones como there is one apple. O pueden encontrar una que diga there is an apple. Ustedes van a decir, pero no es lo mismo. There is an apple. Puede que en la escritura y en la traducción las dos oraciones signifiquen lo mismo. Ahí hay una manzana, ahí hay una manzana. But what's the difference? The context. El contexto es lo que las hace diferentes. Cuando ustedes digan el número uno es porque ustedes están empezando a hacer un conteo. Están contando esas manzanas o esos productos que hay por allí. Hay una manzana, 2 peras, 3 tomates, 4 cebollas. Están haciendo un conteo. Mientras que cuando ustedes utilizan el there is o el there are, is because you are doing a mention. Están apenas mencionando que existe un producto individual por allí. No necesariamente están empezando a hacer un conteo. Esa es la gran diferencia entre usar el one y el a o el an. ¿Vamos entendiendo el momento? Yes or no? Sí, señor. Ok, thank you. Siempre que no van entendiendo, párenme, pare el coche, profe, explíquese bien que no entiendo muy bien. Good. Para que quede todo clarito. Entonces, sí, ustedes lo pueden utilizar cualquiera de las dos formas, pero entonces tienen que identificar el contexto en el cual utilizan la una y la otra. Si ustedes van a contar algo, van a empezar a hacer como un listado de cosas que necesitan, ahí utilizamos el one. Pero si apenas van a mencionar que existe un solo objeto por allí donde están viéndolo, van a utilizar el a o el an. Good. Period. Now, in which moments you're going to use a and in which moments you're going to use an. ¿Cuándo y cuándo utilizamos el a o el an? You're going to use a or you're going to use an dependiendo de cómo inicie la escritura de ese objeto individual que ustedes van a contar. Si esa palabra que ustedes van a contar, que es una solita hay por allí, empieza con sonidos, y ojo, con sonidos consonánticos, consonant sounds, esas palabras deben ir acompañadas de la A. Por ejemplo, una pera, a pear. La palabra pera empieza con el sonido consonántico de la P, a pear, right? Una pera. Por eso
se le pone la A. But, si esas palabras empiezan es con sonido vocálico, vowel sounds, esa palabra a la cual yo le voy a poner la A o el AN, va a ir es como an. Ejemplo, an apple. An apple. ¿Por qué con an? Porque empezamos con la vocal, con el sonido de la vocal A. An apple, una manzana. Ah, people, esta cosa no sé por qué no se borra de allí. Ah, look here. Why it's not working? Se traba mucho. An apple. Una manzana. ¿Y por qué hablo de sonidos y no de letras? Porque van a haber ocasiones en donde esa palabra, ustedes la van a ver como con una vocal, pero realmente el sonido empieza como consonante. Y al revés. Miremos las siguientes palabras. Sombrilla. Tenemos la palabra hospital. Tenemos la palabra uniforme. Y tenemos la palabra, a ver, una con H, Miguel. Honestidad. No, la honestidad no se puede contar. A ver, la hora. Una hora. ¿Cuál de los dos artículos le van a poner a sombrilla, a hospital, a uniforme y a hora? ¿Quién me las dice? A ver. Sombrilla, ¿a o an? An, ok, an. Está here. An umbrella, una sombrilla, ok. Hospital. Ah, muy bien. Uniforme. An. An. Y hora. Ah, good. Bueno, si nosotros aplicamos la regla de ver la letra vocal y la letra consonante, estarían bien. Pero resulta, chicos, que de todas ellas, las únicas que quedaron bien fue an umbrella, a hospital. Las otras dos quedaron mal. ¿Por qué creen? Porque estamos hablando, recuerden, de sonidos. De sonidos vocálicos y sonidos consonánticos. Dirán, bueno, ¿cómo así? Pues fíjense, chicos, que la palabra uniforme se pronuncia de esta forma. Uniform. Uniform. Esos simbolitos raros los encuentran en el diccionario. Le voy a copiar la verdadera escritura. Y les voy a compartir a ustedes este diccionario en línea que es buenísimo para saber identificar la pronunciación de las palabras. Ahí en el chat se los estoy compartiendo. Ustedes ponen la palabra acá, a ver, uniforme, le dan enter y fíjense en acá estos símbolos raros. Si ven esos símbolos raros, eso indica que esa es la pronunciación de esa palabra. Y fíjense que la palabra uniforme, su pronunciación empieza con una J, un sonido de J, que el sonido de la J en inglés es una Y, Y. Entonces yo digo uniform, uniform, uniform. Por eso la respuesta correcta no es an, es a uniform, a uniform, a uniform. Ahora la palabra hora, yo veo que tiene una H, ¿correcto? Sí, tiene una H y yo digo consonante con la A. Pero resulta que en inglés la hora, al igual que en español, esa H no suena. Miren la pronunciación. ¿Cómo empieza la pronunciación? Empieza con un sonido de vocal, que es la A. Entonces yo digo es an hour, an hour. Entonces, ¿cuáles son las formas correctas de decir estas dos? Es decir, a uniform y an hour, right?
Entonces, mucho ojo y por eso es que yo me refiero a los sonidos vocálicos o consonantes. Porque las palabras que se escriben con H y las palabras que se escriben con U y algunas palabras que se escriben con X empiezan por sonidos variables. Algunas por consonante, algunas por la vocal. En algunos casos la U suena como una consonante, en algunos casos la H no suena, la X casi siempre suena como una E al principio, ¿sí? Entonces hay ciertas palabritas que debemos prestarle atención. Vamos a hacer una última para ir avanzando un poco más acá y ustedes me van a decir, la palabra MP3 en inglés, ¿cómo se pronuncia? A ver, ¿quién me la dice la palabra MP3 en inglés? No sé por qué se bloquea acá. MP3. Con la A, muy bien, porque ahí por ahí una compañera lo pronunció. How do you pronounce it? ¿Cómo lo pronunciamos? MP3, ¿cierto? Empezamos con el sonido M. Entonces debemos decir an MP3. Right? An MP3, un MP3. Perfecto. Entonces, siempre que vayan a poner el A o el AN, chicos, primero pronuncien la palabra. You need to pronounce the word. Get? That's the clue. Esa es la clave de oro. Pronunciar la palabra primero para ver si le pongo la A o el AN. Get? And don't forget, nunca se les olvide, siempre que vean que el objeto va uno solito, es obligatorio que lleve la A o la AN. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué esa regla tan boba? Pues no es ni tan boba. Lo que pasa es que todo se refiere a la estética de la pronunciación. Para que exista una pronunciación fluida, yo debo tener una vocal, una consonante y una vocal. Esa es una regla de la pronunciación. Debe existir vocal, consonante, vocal para que los sonidos fluyan naturalmente. Fíjense, la A, vocal, la P, consonante, la E, vocal. A, vocal, N, consonante, A, vocal. Y así con todos. A, N, consonante. No nos sirve, ¿cierto? La forma era A, consonante J, vocal U. A, consonante N, vocal A. Para que exista una fluidez. Porque si yo le pongo an a uniforme, sonaría como an uniform, an uniform. ¿Sí sienten que se corta ahí como un momentico la fluidez? An uniform, an uniform. Lo mismo con la hora, si le pusiese la a agua, a agua, a agua, ¿verdad? No suena natural. Por eso esta reglita nos dice que debemos acordarnos de esto para que suene de una forma más estética, más natural, la pronunciación de esos objetos individuales. ¿Ok? So, siempre acuérdense de buscar el diccionario. Aquí les dice cómo se pronuncian incluso las palabras. Pero a ver si ya la pueden escuchar. Hour. Hour. ¿Sí la escuchan? Hour. Hour. Ese azulito es la pronunciación británica, el rosadito es la pronunciación americana, entonces ahí poco a poco ustedes también van haciendo el ejercicio de aprender la correcta pronunciación de las palabras. Good. Let's keep on moving. Continuemos acá con las diapositivas. So, first thing for talking about the countable, you need to put a o an. Siempre para los contables, cuando hablamos de una unidad, va el a o el an. Good? Now, for talking about the questions, you have to ask with the question, how many? La pregunta para las cosas que son contables va a ir el how many, que significa cuántos en plural, cuántos, right? So you say, how many tomatoes are there? ¿Cuántos tomates hay? No importa si la respuesta va a ser una unidad o varias, la pregunta siempre va a ir en plural. ¿Cuántos tomates, cebollas, niños, personas, dientes, anillos hay ahí? Good.
Now, if you want to ask an answer about the quantity of a countable noun, you need to identify the plurals of them. Ahora sí vamos a mirar, ya vimos las unidades. Vamos a ver cómo hablar cuando hablamos de cantidades superiores a una unidad para esas cosas que son contables. First of all, primero que todo, I identify if it is plural or singular. Identifico si el objeto es singular o plural. Si es singular, le pongo la A o le pongo la AN. Si es plural, bueno, important to do two things. Importante hacer dos cosas. First, to write down the number. Escribir esa cantidad exacta. 2, 3, 5, 20. Good. And the second thing, to talk about the word in plural. Ponerle la plural a esa palabra. Good. Now, before going deeply to the other things, we're going to pay attention on the rules for making the things plural. Vamos a mirar y a recordar esas reglas que nos ayudan a ponerle el plural a las palabras. Some of them are similar to Spanish and some of them are not. Hay algunas que son parecidas al español, donde tengo una palabra en singular como carro y le pongo la S, carros, y ya. Car, cars. Pero hay otras en donde hay otros pequeños cambios, como computador, computadores. So, similar to Spanish, we're going to have those rules. Similar al español, vamos a tener ese tipo de reglas, vamos a recordarlas. Let's have a look here. Voy a poner un poquito de velocidad al video para que lo podamos ver rápido. Have a look. Rules and examples. Rules, examples for singular and plural, exceptions. General rule. Most nouns are made plural by adding s to the end of the singular form. Car, cars. So, rule number one, la regla general, al igual que en español, sencillamente le agregamos S a las palabras y ya se nos transforman en plural. Car, cars, flower, flowers, etc. Bag, Bag, bags. bags. Table, tables. That's the first rule. Esa es la primera regla, la general. Entonces, regla número uno, póngale la S a todos los verbos. Ahora vamos a mirar las pero. Pero, ¿qué pasa si esas palabras terminan en ciertas consonantes? Vamos a tener unas excepciones, vamos a tener otras reglitas. Have a look. Nouns ending in S, X, Z, CH, SH, or SS. Add ES. Bus, buses. Bench, benches. Box, boxes. Exceptions, fez, fezzes. Gas, gases. Rule. Ojo con la segunda regla. La segunda regla nos dice, pero si esas palabras terminan en S, en X, en Z, CH, SH, algunas doble S, algunas doble Z que faltan ahí, doble Z, le vamos a poner no solo una S más, sino que le vamos a poner es ES para que el sonido de esa consonante que tenemos anterior se diferencie del plural. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la palabra bus. ¿Qué pasa si ustedes solo le ponen la S? No voy a diferenciar el singular del plural. Bus, bus. Porque el sonido de la S es el mismo. Cambio es diferente que yo digo bus, buses. Bench, benches. Box, boxes. Right? Aquí nos hablaban de excepciones como fez, feces, gas, gases, pero realmente no son excepciones, entran dentro de la regla. Si las palabras terminan en doble S o doble Z, también se les agrega la E y la S. Good? So, this is the second rule. Entonces ya viene la primera excepción de la primera regla. Primera regla, póngale S a todo.
Pero, segunda regla, si las palabras terminan en S o doble S, X, Z o double Z, CH o SH, le agregamos es ES. Good? Nouns ending in F or FE. Change the ending to VES. Calf, calves. Shelf, shelves. Wolf, wolves. Exceptions, cuff, cuffs. Chef, chefs. Belief, beliefs. Now, tercera regla. La tercera regla nos dice, si esas palabritas que yo voy a pluralizar terminan es en la F o la FE, yo voy a eliminar esa letra o esa sílaba FE y la voy a convertir en la sílaba VES, ves. Ejemplo, ternero, calf. Terneros, calves. Repisa, shelf. Repisas, shelves. Lobo, wolf. Lobos, wolves. Aquí en esta regla sí tenemos 3 excepciones. Hay varias, pero estas son las más comunes que nos podemos dar cuenta que terminan en la F o en la FE y no van a haber ningún cambio, le agregamos solo la S. ¿Esto por qué? Porque son reglas aparte, son palabritas que no se tratan bajo esta regla y debemos memorizarnos su plural, right? Ellas entrarían dentro de las excepciones o palabras de plural irregular que ya las vamos a ver, las palabras irregulares. Todas estas reglas son lo regular. Good. Y aquí tenemos 3 que hacen parte de esas reglas irregulares. Cuff, cuffs, chef, chefs, belief, beliefs. Good. Rule number 2. Let's go to the rule number 3. Bueno, number 4, porque ya la primera cuenta. Number 4. Nouns ending in O. Nouns that end in O preceded by a vowel are made plural by adding S. Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. Nouns that end in O preceded by a consonant are made plural by adding ES. Potato, potatoes. Hero, heroes. Domino, dominoes. Piano, pianos is an exception. Photo, photos also. Halo, halos are exceptions. No, siguiente regla nos dice que las palabras que terminan en O, debo prestarle atención a 2 cositas. Si esa vocal O viene antes de, bueno, después de una vocal, como radio, tengo la I y la O, stereo, tengo la E y la O, video, E y O. Cuando esas palabras están escritas al final de esa forma, aplico la regla número 1, pongo la S. ¿Qué? Pero si esa vocal O está precedida o está después de una consonante, aplico la regla número 2. Potato, potatoes. Hero, heroes. Domino, dominos. Mango, mangoes. Exceptuando estas 3 que, como les dije en la regla anterior, hacen parte de esos plurales irregulares que no siguen una regla. Piano, pianos. Miren, la letra O tiene antes a la N. Photo tiene antes una T. Halo tiene antes una L. Deberíamos ponerle ES, pero son unas excepciones a esta regla. Good. Entonces ellas no las tenemos que memorizar. Piano, foto, que es un halo, la aureola, la que tienen los ángeles ahí en la partecita de arriba de la cabeza. Get. Nouns ending in Y. When the Y follows a consonant, change Y to I and add ES. City, cities. Candy, candies. Lady, ladies.
When the Y follows a vowel, the plural is formed by retaining the Y and adding S. Day, days. Toy, toys. Donkey, donkeys. So, esta regla nos dice, si la palabra termina en Y, tenemos que hacer algo parecido como lo vimos con la letra O, ¿cierto? Si la Y viene acompañada de una consonante, yo voy a eliminar la Y, pongo una I latina, una E y una S. City, cities. Candy, candies. Lady, ladies. Pero si esa Y viene acompañada de una vocal, la A, la E, la O la U, la I nunca va a ir acompañando una Y, no hago nada, aplico la regla número 1. Day, days, toy, toys, donkey, donkeys. So people, these are the basis rules. Esas son las reglas básicas, las que debemos memorizar, aprender para poder desarrollar todo lo que refiere a los plurales regulares cuando hablamos de las palabras contables. Okay? This is easy. It's just to remember and practice with words that can be counted. Ahora, estas son las reglas para las cosas regulares. Good. Ya les comparto el video acá en el chat para que lo tengan guardado. Recuerden que de todas formas todo este material yo se los comparto en los anuncios a forma de material extra de la semana. Now, these are the regulars. Esas son las reglas para las palabras que podemos contar, que son regulares. Pero resultan que hay plurales que son irregulares. Estos irregulares hacen parte de una lista que sí o sí debemos aprendernos. Se llaman irregulares porque no tienen una regla como sencillamente agregarle la S, la IS, las que vimos. Tenemos que aprendernos las palabras porque hay veces que cambian, hay veces que no cambian en absoluto. Hay veces que la palabra es algo diferente a las reglas que vimos con la S o la IES. Now, let's see some examples. Vamos a ver algunos de esos ejemplos de esas palabras que debemos memorizar. Have a look. Singular plurals. A child. Children. A woman. Women. Fíjense que no solamente cambian en la escritura, sino que también cambian en cierta pronunciación. Por ejemplo, child, uno, un solo niño o una niña, child. Esta palabrita no tiene género, es niño o niña, a child. Pero su plural, children. Children. La pronunciación cambia y fíjense que no tiene ninguna S por ningún lado, children. No vayan a decir children's ni childs porque no existen esos plurales. El plural es irregular y es children. Tenemos woman, pronunciación woman. A woman. Women. El plural es women, women, ambas con una I, women. Entonces no decimos ni women's ni women's. Woman, one, women, varias. A man. Men. Man, men, man, men, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, para no gastar tiempo valioso viendo todo el video con estos ejemplos, vean el video por su cuenta, saquen una lista y empiecen a trabajar y a practicar estas palabras. Good. Estas palabras son necesarias memorizárnoslas porque no existe una regla como la S, la IS para poder trabajarlas. Es cuestión de memoria. And that's it. This is everything that we need to know about the singular and countable. Cuando hablamos de singular, una sola cosa, le ponemos a o an, pero si vamos a hablar de su plural,
ya tenemos que mirar si son contables o incontables. Good. So here for plural vamos a hacer una pequeña revisión para ver si se acuerdan de algo. Plurals for countables. ¿En cuántos tipos de contables dividimos esto? Regulars and irregulars, ¿cierto? Regulars and irregulars. ¿Qué pasa con los regulars? ¿Cuáles son las reglas? ¿Quién se acuerda de ellas? Rule number one. La número uno, ¿qué decía esa regla número uno? Le agrego S. Simple. Le arreglo S. Ejemplo, car, cars. Rule number two. Regla número dos, ¿qué me decía? Agregar ES. Le agrego la ES. ¿Cierto? ¿A qué tipo de palabras o en qué terminaciones hacía estos ejemplos? SXZ, A CH. la S o doble S, Z o doble Z, X, SH, CH. Good. Ejemplo. A ver, regáleme un ejemplo. Boss, ¿Cuál? boss, Boss, el jefe. Boss, jefes, bosses. Rule number three, regla número 3. convertir en BES. Correcto. ¿A quiénes? A las que terminen en F o en FE, ¿verdad? Por ejemplo, esposa, wife. Decimos wives. Wives. Y se les hago ahí otro colorcito para que recuerden. Wives. Cambio la FE y la convierto a VES. O lobo. Wolf. Pasa a ser wolves. Wolves. Good. Siguiente regla. ¿Cuál era? Faltan dos reglitas. De la O. La de la O. Good. La O y la Y. Pero vamos a mirar primero la O. ¿Qué pasa con la O? Tiene dos cosas, ¿cierto? Primero, si viene consonante con O, ¿qué le hago? ES. Si le agrego solamente una E y una S. ES. Por ejemplo, man goes. Pero la de vocal con O, ¿cómo sería? ¿Qué le hago? Se le agrega S. Solo le agrego la S. Un ejemplo. A ver, acuérdense. Una palabra que termine de esa forma. Vocal y S. ¿Ya le olvidó? Come on. Ahí tienen el video. ¿Cuál? Video. I don't understand. Cópiala en el chat y te la leo. No te la entiendo bien. Which one, people? Video. Very good. Video. Videos. Solo le agrego la S porque vemos una vocal. Good. Y por supuesto aquí tenemos unas excepciones que debemos irnos aprendiendo. Y finalmente, la última regla, la Y. ¿Qué pasa con esa Y? Al igual que como con la O, tenemos algo parecido que hacer, ¿cierto? Si tenemos consonante más Y, ¿qué hago? Se cambia por I latina. Y le pongo ES, ¿cierto? Y ES, la regla. Now, una palabra que termine así. Fácil. Flor, perdón. Sí. Daisy. Daisy Ciudad. es una flor. Daisy. ¿Cómo quedaría? Daisies. Cambiándole
la I latina, la Y por I latina ES. Fíjense que chicos, esto es más que todo para la parte de escritura, porque en pronunciación, pues nosotros pronunciamos los plurales normalmente. Now, si terminas vocal EY, no voy a hacer nada, aplico la regla número 1, ¿verdad? Más Y sería igual solamente la S. ¿Okay? Como la palabra juguete, toy, quedaría toys. Toys. No hay ninguna modificación. Good. Now, the irregulars, as the word says, son irregulares. Yo tengo que aprendérmelos, que es una lista bastante larguita. Y los más comunes tenemos hombre, hombres, woman, women, child, children. ¿Qué otras se saben ustedes? A ver. Somos 5 en el chat, cada uno 6. Regáleme cada 3, 6, 7 personajes. Regáleme una palabra irregular cada uno de ustedes. Una que se sepan, profe, yo sé este irregular es así. Vamos a incrementar el vocabulario de todos los compañeros colaborándonos entre nosotros. A ver, ¿qué otra? Esto. ¿Qué le estoy mostrando? What is this? Ah, no se ve el ratón. ¿Cómo se dice ratón? Mouse. El plural, mice. ¿Cómo se dice diente? Tooth. Dientes, teeth. Pie, foot. Pies, feet. Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas palabritas entran de las irregulares porque no tienen una regla que seguir. And that's everything we need to know about the countable. Y todo esto es lo que corresponde a lo contable. Now let's pay attention how it works for the uncountable. Vamos a mirar cómo funciona este cuento de lo singular y lo plural cuando hablamos de cosas que no puedo contar. ¿Cómo funcionaría? Have a look. So, words that you cannot count, visible to your eyes, they are singular most of the time. Entonces, esas palabras que a simple vista no puedo contar y hacen parte del grupo de las incontables, siempre las vamos a mencionar como una unidad todo el tiempo. Pero, a diferencia de las contables, en este caso no podemos utilizar la a o el an para hablar del singular de estas palabras. Por la siguiente razón. Now, we're going to talk about the uncountable. Vamos a mirar las incontables. Y de estas, el singular. Van a ir en singular la mayoría del tiempo porque yo las voy a tratar como una unidad. Yo veo agua y yo no puedo decir ahí hay una agua, dos aguas, tres aguas, una arena, dos arenas, tres arenas, porque no sé exactamente cuántos átomos de agua, cuántos granos de arena, right? Entonces siempre voy a tratarlas en singular todo el tiempo. Pero don't need to use, no use a or an, ni mucho menos la palabra one. No vamos a utilizar a ninguna de estas palabras. ¿Por qué? Porque no va a tener sentido. Si yo veo que hay agua, pues yo digo, ahí hay agua. There is water. Ahí hay agua. Si hay mucha o poquita, no sé, es algo incontable. Pero no puedo decir there is a water, ahí hay una agua, por lo mismo, porque yo no sé exactamente cuántas moléculas de agua habrá, cuántos granos de arroz hay, etcétera. Entonces nunca vamos a utilizar el a o el an cuando vayamos a referirnos a las cosas incontables. Adicional por otro contexto que van a ver más adelante, que es que hay ciertas palabras que son incontables, que si se les llega a poner el a o el an o la palabra one, van a coger un significado diferente. Les voy a regalar un ejemplo de una vez. Si yo digo que mesero, ahí hay, there is a hair in my soup. Hay un pelo en mi sopa.
Ahí la palabra a hair significa un pelo y los pelos individualmente se pueden contar. En esa situación sí estaría bien decir a hair, porque el significado de la palabra hair sería el de pelo. Pero solo en ese caso tendría significado de pelo, porque si yo voy a hablar del cabello en general, de que esa persona tiene cabello, yo voy a decir that person has hair, tiene cabello en general, mucho, no sé exactamente cuántos. El significado de la palabra hair en esta situación es cabello, no pelo. Entonces hay muchas palabras que dependiendo del contexto, si yo les llego a poner la A, su significado cambia. El significado de la palabra hair universalmente es cabello, pero como acá le pusimos la palabra a, el artículo a dejó de significar cabello para convertirse en la palabra pelo. Right? So tengan mucho cuidado con ese tipo de palabritas que su significado cambia si se le pone la a o el a. Get? So first thing for singulars, primera cosa para los singulares, siempre van a ser tratados en singular porque no sé exactamente las cantidades, pero no debo ponerle el a o el an. No se puede. Good. Now, the question for this is how much. La pregunta para este tipo de palabras es el how much, que significa cuánto. Fíjense en cuánto, en singular. How many era cuántos en plural, sin importar si la respuesta era uno o varios. Pero aquí la pregunta va a ser cuánta o cuánto. ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánto azúcar? ¿Cuánto arroz? Sin importar que yo vea una masa grande allí de arroz, de agua, porque el producto es incontable. Por lo tanto, la pregunta también debe ser incontable. How much? Right? Now, talking about this, in some cases, uncountable nouns can be also plurals. Right? Hay que tener mucho cuidado con esta lista de palabras, porque hay cierto grupo de palabras que a pesar que no se pueden contar, pueden aparecer escritas como plural, mas no significa que es que estén contando exactamente el producto. Por ejemplo, fruits. La palabra fruits dice frutas y estaríamos pensando que ahí están contando las frutas, 7 frutas, 8 frutas. No, no, no. La palabra dice fruits, pero se refiere a un grupo de diferentes tipos de elementos. Cuando ustedes escuchen que dicen fruits, se están refiriendo a que dentro de ese paquete puede haber una manzana, 2 peras, 3 piñas, 4 mandarinas, pero como es una mezcla de varias, la llamamos como una unidad, fruits. Entonces, por eso es que se vuelve incontable esta palabra, a pesar de que sea plural. La palabra grapes, sí, en español yo puedo ponerme a contar las 12 uvas de diciembre, ¿verdad? Las 20 lentejas, los frijoles, los chocolates, los dulces, las verduras, los jeans. Puedo decir, en mi casa me compré 4 pares de jeans, pero todas estas palabritas en inglés son diferentes a como son en español. Todas estas palabritas en inglés son incontables, a pesar que en español las pueda contar. Como por ejemplo el pan. Ustedes van a la tienda y dicen, deme 2000 de pan, ¿cierto? Realmente no están pidiendo 2000 panes, están pidiendo un precio por una cantidad inexacta de pan, porque puede que esos 2000 de pan sean 300 gramos, que sea 1 kilo, que sea media libra de pan. No sabemos exactamente la cantidad en las masas. We need to understand that English and Spanish are different in this aspect. Some foods are uncountable in Spanish, but
they are not countable in English, right? Hay cierto grupo de palabras que no son contables en inglés, aunque en español lo son. Dentro de ellas están el queso, el pan y estas que acabamos de ver, las verduras en general, las frutas en general, cuando hablamos de mezclas. Porque si ustedes van a hablar de bananas aparte, ellas se pueden contar. Si vamos a hablar de manzanas aparte, ellas se pueden contar. Si vamos a hablar de tomates, cebollas, pepinos, cuando están por aparte son contables, pero cuando hablo del grupo como tal, general, es incontable. Good? So these words, you need to understand of them, right? So let's first of all pay attention on some uncountable nouns. Vamos a mirar otros aspectos acerca de estas cositas que son incontables. Let's have a look at something short. Countable and uncountable food. Countables, uncountables. Buns, burgers, sandwiches, bread, butter, cheese, sausages, fries, cookies, cereal, chocolate, mustard, salt, There are some certain words, hay ciertas palabras que se pueden contar porque la unidad lo pide, como las salchichas, puedo decir 3 salchichas, 4 salchichas, las papas, porque hay 7, 8, 10 papas, las galletas cuando son grandes, ¿sí? Los sándwiches, las hamburguesas, los buns, que son los rollos, ellos se pueden contar. Pero cuando hablamos del pan en general, la mantequilla, el queso, el cereal, el chocolate, las salsas, la sal, el azúcar, los granos, son incontables porque son masas o granos muy pequeños. So, what are the list of words that are uncountable? En general, ¿qué es lo que no se puede contar? Todo lo que sea líquido, lo que sea gaseoso, lo que sean mezclas, masas, granos, harinas, and others, right? Entre otros. Again, this is like general vocabulary. Todo esto, chicos, es vocabulario que poco a poco debemos ir poniendo en ejercicio práctico, irlo memorizando e irlo poniendo en práctica con lo que vamos construyendo. Now, when we talk about the countables and uncountable things, we need to talk about the questions, right? And how to pluralize those words that are uncountable. Hay formas en cómo vamos a poder hablar de lo contable y de lo incontable para mencionar que existen en un lugar o en un tipo, en un sitio, y es el there is and el there are. Ya habíamos visto la expresión there is y there are, right? El there is y el there are, ambos en Spanish means ahí hay, o ahí se encuentra, o ahí están. Que en español tenemos uno solo, decimos ahí hay agua, ahí hay niños. La expresión es una sola y hay que escuchar cuál es el objeto que la acompaña para saber si es plural o singular. Pero en English ya tenemos que el there is es para lo singular y el there are para lo plural. Right? Por ejemplo, esta pregunta, how many carrots are there? ¿Cuántas zanahorias hay ahí? Podríamos decir que hay 8. There are 8 carrots. ¿Cuánto café hay ahí? Podemos decir que ahí hay mucho. There is much coffee.
good. And we can use containers and quantifiers to specify the quantity of a noun, most of the time for talking about the uncountable things. Cuando esos objetos son incontables y yo necesito saber más o menos una cantidad exacta, yo puedo utilizar contenedores o palabras que representen cantidades para poder hablar específicamente de estos objetos que son incontables. Entonces yo puedo utilizar contenedores como a can, una lata, a bottle, una botella, a jar, una jarra, a bar, una barra, a carton, un cartón o una caja, a box, a package, un paquete, una bolsa. Como también podemos utilizar palabras que expresan cantidad, como hablábamos con el pan. 1 kilo, 1 libra, 2000, 3000 de pan, media libra, 1 litro, una cucharada, una pizca, un ramillete. Todas estas palabras me ayudan a contar lo que es incontable o al menos empaquetarlo para que se nos sea más fácil el contarlo. Right? Pero debemos tener en cuenta que realmente lo que estamos contando son los contenedores, no el producto como tal. Porque ustedes dicen, tengo 30 botellas de agua. Realmente estoy contando las botellas, no el agua. El agua sigue siendo una cantidad inexacta. En cambio que con las cantidades sí podemos definir más o menos qué cantidad de ese producto incontable tenemos. 5 litros de agua dentro de esas 30 botellas, right? So this is something important for you to remember and practice when you talk about the quantities, right? So, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? You both. Tell me. No. Any question? Clear? Everything clear? Now, I want you to answer this question. A ver, ¿quién me regala la respuesta a esta pregunta? Puede utilizar contenedores como puede decirme el producto en general. How much water is there? ¿Cuánta agua hay aquí? ¿Quién me la dice? Cada botella es de 250 mililitros. Vamos a ver. Respóndanla de cualquiera de las formas. ¿Con contenedor o con cantidad? ¿Quién me dice? How much water is there? ¿Cuánta agua hay ahí? Tell me. Nothing? Nobody? A ver, chicos. How much water? Well, there are 4 bottles of water. Muy bien. There are 4 bottles of water. ¿Cómo vamos a utilizar los contenedores? Todas esas palabras que vimos, podemos expresarlas más la palabra of. Right? Los containers van a ir más la palabra of siempre, más el producto incontable. Por ejemplo, bags of flour, bolsas de harina. Bottles, y ojo que la palabra debe ir con plural porque en este caso estamos pluralizando el contenedor. Bottles of water. Lo mismo si voy a usar las cantidades van a ir en plural y solo las cantidades. El producto no puede ir en plural. Quantities plus uncountable. Por ejemplo, litros de liters con el plural of, que aquí puse la O, la P, más el of, más lo incontable. Liters of water, litros de agua. Pounds, libras, pounds,
of sugar, libras de azúcar, etcétera, etcétera. Y de esa forma es como podemos tratar al menos de hablar en plural de lo que es incontable. Recordando siempre que pues realmente yo no estoy pluralizando lo incontable, sino que le estoy dando un contenedor o una cantidad general. Good? That's it. Now, let's finish with this. Let's finish with this. Next question. How many cookies are there? How many cookies are there? Porque acá puedo utilizar la palabra how many, la expresión how many. Las galletas de ese tamaño, las grandes, se pueden contar. Cuando ustedes vean la palabra biscuits, que se la estoy escribiendo ahí en el chat, esas biscuits son como las, ¿cómo se llaman? Esas galletitas chiquiticas que se parecen a esta. Se me olvidó el nombre de tanto que las como. Do you know the name? ¿Se acuerdan del nombre? Son chiquiticas. Y el eslogan es muchas, no son tantas. Las mini chips. Ese tipo de mini chips no se pueden contar por la cantidad pequeñita. Y a ellas se le llaman biscuits. Mientras estas galletas grandes se le dicen cookies. So, how many cookies are there? ¿Cuántas galletas ven ahí? ¿O cuántas saben que trae el paquete? You can say... Yes. There are 4 cookies. There are 4 cookies. Muy bien. There are 4 cookies. How much beef is there? Fíjense acá que tenemos la carne, es una masa, no sé la cantidad exacta. ¿Cuál sería la respuesta? How much beef is there? Pónganle un contenedor. Pónganle una cantidad. Supongamos que ahí hay 2 libras. ¿Cómo quedaría? So you can say there are 2 pounds. Ahí hay 2 libras de 2 pounds of beef. Ahí hay 2 libras de beef. Pero cuando ustedes no saben exactamente cantidad ni nada, sencillamente respondo diciendo there is más el producto. There is beef. Ahí hay carne. Ahora, vamos a entrar al siguiente tema. Sí, yo sé que hay carne, pero dígame cuánta. Hombre, no sé cómo decir cuánta. ¿Qué hago si no sé cómo decir cuánta? ¿Qué puedo hacer yo para identificar exactamente o más o menos cuánto de un producto estoy viendo en una imagen? There you have the quantifiers. Es ahí donde yo entro a trabajar con los cuantificadores. Good? So the quantificadores, the quantifiers are gonna be the next topic. Vamos a mirar ahora el siguiente tema que son los cuantificadores. How much, how many. Good? Let's pay attention to the words that you can find down here. Countables, and uncountables. Bien, acá. Pay attention to these words. These quantifiers can be used to give quantities to uncountable nouns, and you can find out also some words that can be identified to countable nouns. Hay ciertas palabritas que se llaman cuantificadores que nos pueden ayudar a dar más o menos una cantidad exacta, bien sea de cosas contables como de cosas incontables, right? Cuando hablamos de las cosas contables, era súper fácil, porque yo sencillamente decía el número exacto de lo que yo veía. Ahí hay 7 libros, ahí hay 2 naranjas, ahí hay 3 niños. Pero hay veces que por pereza o porque no sé exactamente una cantidad de algo, voy a utilizar aquí los cuantificadores para expresar more or less that kind of quantity. So, tenemos diferentes palabras que de acuerdo a las oraciones positive, negative or questions podemos utilizar.
Miremos los countable nouns. Con las palabras contables en oraciones positivas podemos tener a lot of, many, some, and few. Estas palabras me van a indicar cierta cantidad de productos que se pueden contar. Vamos a abrir aquí un Paint y les voy a hacer la comparación en el Paint para que lo puedan ver con más detalle. Decía que uncountable here. Let's see. Cuando hablamos de cosas contables tenemos a lot of, many, some, few e incluso tenemos otra que se llama a few. Ya se las pongo allí. Let's pay attention of each of them. A lot of. Utilizamos esta expresión cuando tenemos muchísimas cantidades, enormes cantidades, masivas cantidades de un producto. Right? Entonces, si tenemos muchísimo, un montón de, montones de, decimos la palabra a lot of. Right? Hay otras palabras que se asemejan a la lot of que significan exactamente lo mismo. Ya se las voy a escribir. Right? Just give me this space. Voy a sacar aquí este pedacito. Lo voy a bajar un poquito acá para que ustedes vean las otras palabras. Which are they? ¿Cuáles son esas otras palabras? Tenemos el a lot of, tenemos el lots of, que significa exactamente lo mismo. Un montón de, montones de, como también tenemos plenty of, que significa lo mismo, montones de. Cualquiera de esas tres significa un montón de ese producto que estamos viendo que se puede contar. Right? Clear? Now, many. Cuando ya el producto es mucho, pero no es tanto, para decir exageradamente o montones de, utilizamos la palabra many. Right? Many. Muchos. Muchos, pero no tantos para llegar a decir montones de. Some se utiliza cuando hay algunos. Algunos. Unos 2, 3, unos 5 máximo. Right? Y llegamos a la palabra few. Y ya vamos a mirar una diferencia entre few y el a few, que no está allí, que se los voy a escribir. Resulta que few es pocos. Como más o menos, few, significa un poco de libros, ¿get? Pero hay otra expresión que es a few books. La diferencia, ¿cuál va a ser? Fíjense en lo siguiente, tenemos 20 estudiantes y solamente tenemos 10 libros. En esa situación decimos there are few books. Ahí hay pocos libros, pero son lo suficiente para utilizarlos. ¿Sí? Puedo tener 2 estudiantes por un libro y todos quedan contentos. Pero si ustedes llegan a ver que la expresión dice a few books, con esta a few books, la expresión está diciendo muy pocos libros. Entonces, en ese mismo contexto estaríamos diciendo que hay 20 chicos y por ahí solo 5 libros. Hay muy pocos, no alcanzan para todos. Tocaría compartir de a 3, de a 4 estudiantes por libro. Entonces, ojo con esta expresión few y a few, porque few es positivo, quiere decir que hay pocos pero alcanzan, mientras cuando ustedes vean el a few, hay pocos que ya se van a acabar, no me alcanzan. ¿Clear? ¿Vamos bien? Sí, señor. Good. Now for the negative, cuando ya definitivamente no tengo nada, es nada, tengo 2 formas de decir la oración. Puedo decir no books o puedo decir any books para expresar 0. Pero ojo con las siguientes oraciones para que entiendan en qué momento usan el no y en qué momento el any.
Have a look. Miren las oraciones. There are no books. There aren't any books. There aren't any books. En la primera oración, yo tengo la estructura positiva. Estoy diciendo, ahí hay no libros. Y en la segunda tengo una estructura negativa, donde estoy diciendo, ahí no hay ningún libro o ningunos libros. Las dos oraciones significan lo mismo, hay cero cantidad. Pero el no se utiliza en oraciones positivas y el any en oraciones negativas. Primera diferencia. Segunda diferencia, el énfasis. Cuando ustedes utilizan el no hacia aparte, es porque están siendo más enfáticos en expresar que no hay, que no sean tercos. Esto expresa más énfasis. Mientras que cuando yo digo aren't y el any o isn't y el any, pues sencillamente estoy diciendo que no hay nada y ya. Las dos oraciones se pueden utilizar. Yo puedo expresar lo que quiero decir de ambas formas. Solo que si ustedes utilizan la primera, que es una oración positiva con la palabra negativa, estoy creando una oración más enfática que la segunda. Get it? So be clear y tengan mucho cuidado con estas porque a veces son engañosas, solo que tengo que acordarme de la estructura. Good. El no, sí o sí lo van a utilizar en oraciones positivas, mientras que el any sí o sí se debe utilizar en oraciones negativas. Si lo llegan a hacer al revés, van a existir redundancias o no va a tener sentido lo que están diciendo. Les voy a hacer aquí un ejemplo. Por ejemplo, digo, there aren't no books. Si ustedes leen esto, traduciéndolo al español, estarían diciendo como, ahí no hay no libros. Ahí no hay no libros. Como están diciendo menos por menos es más. Ahí no hay no libros. Y si dicen la otra en positivo, there are any books, la palabrita any ya no va a significar ninguno, sino que va a significar cualquiera. Ahí hay cualquier cantidad de libros. Ya pierde su significado. Entonces, mucho ojo, chicos, que esas dos que les puse en rojo no las vamos a utilizar. Right? So, be aware. Siempre la forma correcta, la que tenemos en el cuadrado. Good. And finalmente, tenemos la forma interrogativa que es el how many o el any. El how many para preguntar exactamente la cantidad que estoy queriendo averiguar y el any para preguntar si hay algo. Y fíjense que acá el any vuelve a cambiar de significado. En esta ocasión el any en pregunta no significa ninguno, como en el negativo. No significa cualquiera, como en el positivo. Significa alguno. Alguno, algunas o algunas. Ojo, mucho ojo. Right? Examples. Vamos a mirar un ejemplo. Are there any books? ¿Hay ahí algún libro? Are there any books? Are there any books? ¿Hay ahí algunos libros? ¿Alguien sabe si hay por ahí algunos libros para leer? Are there any books? La respuesta sería yes o no. Mientras que con el how many necesito saber cantidades. Bueno, si hay, ¿cuántos libros? Hay 20, hay 30, hay muchos, poquitos, montones. Right? This is for the countable things. Esto es para lo contable. Clear to the moment? ¿Claro hasta el momento? Yes. Perfect. Anytime that you don't understand, say please, profe, repítame, no entendí bien, para poder coger bien el tema.
Good. Now vamos a mirar la misma tablita, pero en esta ocasión para las palabras incontables. Como las palabras que no se pueden contar, también necesito más que nunca un cuantificador para poder entender cuánto hay de ese paquete allí, ¿verdad? Pero allí con estas voy a tener también ciertas características que prestar la atención, así como hablamos ahorita de las contables. Vamos a poner la tablita ahí al frente para hacerla claro. Y here we go. Now, los cuantificadores que se pueden usar para lo incontable, hay ciertos que son parecidos a los contables. Estas palabras quiere decir que se pueden manejar para ambos casos indiscriminadamente, pero hay algunos de ellos que son exclusivas para cada uno de los paquetes, right? Por ejemplo, la palabra many es exclusiva para los contables. La palabra few y la palabra a few son exclusivas para los contables. Para los incontables, estas palabritas vendrían siendo el match y el a little, que ya vamos a mirar. Good. So, al igual que aquí en afirmativo, para a lot of, yo puedo también utilizar el resto de palabras que les enseñé. Ya, un segundito acá. La separo para poder mostrarles. Entonces, con el a lot of, que se puede utilizar para lo contable, también lo puedo utilizar para lo incontable. Al igual que lots of. Porque yo puedo decir un montón de pan, montones de pan, cantidades de pan. El pan es incontable, pero también se puede utilizar con estas tres expresiones. Plenty of bread. A lot of bread. Lots of bread. Plenty of bread. Esas se pueden utilizar tanto para lo contable como lo incontable. Tenemos la palabra some, que al igual que en lo contable, se puede utilizar y significa lo mismo. Algunos libros, algo de pan. Aquí en lo contable, la palabra some significa algunos o algunas. En lo incontable, traduciríamos como tal, como incontable. Algo de pan, algo de agua, algo de azúcar. Y nos vamos con este de little y a little. ¿Se acuerdan que ya con el few y el a few mirábamos que con uno era poquito pero suficiente y con el otro era poquito que ya se nos acabó? Aquí vamos a tener la misma característica. Si ustedes llegan a decir little bread, poco pan, es suficiente pan, alcanza para todos, pero si ustedes llegan a decir a little bread, están diciendo que hay poco pan, pero ya se acabó, ya no va a alcanzar, right? Entonces, al igual que el few y el a few es cantidad pequeña, pero positiva, alcanza. A few ya se nos va a acabar lo contable. Y con lo incontable sería little y a little la misma situación. Good. Por ejemplo acá, un vaso con agua. Resulta que ustedes tienen un vaso con agua, pero hay poquita, como por acá. Aquí yo diría little water. There is little water. Ahí hay poca agua, pero la suficiente. Yo me tomo ese poco de agua que hay ahí y al menos me refresca la garganta, right? Pero si ustedes ven el mismo vaso y el agua está como por aquí, ahí como diría yo la oración. ¿Quién me la dice? There is A little water. a little water. Hay muy poquita, no me alcanza ni para refrescarme una muela. ¿Qué? There is a little water. Perfect.
Y el resto, chicos, es exactamente igual a como lo estamos manejando con lo contable. Tengo el no, el any, en la misma situación, en oraciones positivas el no, en la oración negativa el any, y en las preguntas, la pregunta para lo incontable es how much, y respondo con cualquiera de esos codificadores, o pregunto si es que ahí hay algo de pan, y el any va a ser también utilizado para ambos casos, para lo contable y para lo incontable. So, in general, ¿cuáles son las palabras exclusivas para cada paquete? Para los contables, la palabra many, la palabra few y la palabra a few. Y para lo incontable tendríamos el little, tenemos el a little y la palabra much. Good. Que aquí dentro de la lista de más a menos tendríamos poniendo el much aquí debajito del plenty, al igual como vimos allá. Plenty of books, many books, aquí sería plenty of bread, much bread, haciendo la escala de más a menos. Much bread, some bread, few, little bread, a little bread, no bread, any bread, etc. Y así vamos viendo cantidades de lo más a lo menos en cosas positivas y negativas, en palabras contables e incontables. So, that's the topic for today, people. Ese es el tema de hoy, ese es el tema que trabajamos de revisión en casa. Ustedes debían estudiar el material para conocer lo que eran las palabras contables, las palabras incontables. And now, this all material quantifiers, all of this material is using to practice. Este material todo lo tienen allá para que ustedes lo descarguen y lo lean, lo trabajen, lo estudien y lo practiquen con el material de práctica que deben hacer en sus 2 horas de trabajo independiente. Entonces recuerden que cada sesión, la semana 2 y la semana 3, que las que estamos viendo hoy, tienen un trabajo independiente para realizar, para que ustedes estudien junto con este material y refuercen lo que acabamos de aprender hoy. Let's finish an important vocabulary that is used with this, that is the receipts, las recetas. When we talk about receipts, cuando hablamos de recetas, podemos utilizar todo esto que acabamos de ver, ¿cierto? Porque necesitamos productos, muchos son contables, muchos son incontables, nos dicen una cucharada de azúcar, una libra de carne, un gramo de sal, ¿verdad? So, all of this can be used when you talk about a receipt, cuando hablamos de recetas. And let's talk about some grammar. Vamos a mirar algo de gramática con esto de las recetas, lo contable, lo incontable, los cuantificadores. Y es esto, the imperatives. Los imperativos. What are the imperatives? The imperatives are special words that we use to give commands. Los imperativos, al igual que el español, son verbos. Son palabras que nos dan una orden y es una forma fácil de hablar de recetas porque con la receta nosotros damos instrucciones a modo de órdenes, ¿verdad? Entonces en las recetas decimos cocine, corte, pele, pese una libra de tomate, hierva el agua, etcétera, etcétera. So how they work? ¿Cómo funcionan estos verbos imperativos? Generalmente estos verbos imperativos se utilizan cuando doy instrucciones y hablando de comida, de cosas contables e incontables, well, we're gonna talk about cook. Vamos a mirar qué verbos podemos utilizar en la cocina para trabajar con ellos en los imperativos. Tenemos el verbo cook, cocinar, bake, hornear, boil, hervir. ¿Qué es fry? Freír. Freír. ¿Y qué será stir fry? Se lo voy a escribir aquí en el chat. Stir fry.
It's the same like fry, but less oil. Con menos aceite. Es como 3 cucharitas de aceite y uno stir fry. ¿Qué es eso? Sofreír. Sofreír. Grill. Asar a la parrilla. Roast. Rostizar. Chop. Dice. Slice. Fíjense en la diferencia. Las 3 significan cortar. Chop, cortar en rebanadas, tajas grandes, dice en cuadros y slides en rebanadas finas, right? O rodajas. Esa es la diferencia entre chop, dice, slice. 3 formas diferentes de decir cortar y ahora incluimos una cuarta que es cut. Fíjense en cómo tenemos 4 verbos que en español significan lo mismo, pero en inglés tienen acciones específicas. Este último de cut se puede utilizar cuando hablamos de tijeras o cuando hablamos de un cuchillo en cortes grandes. Corte la carne. Si usted dice cut, la persona la va a volver añicos porque no va a saber cómo hacerla. Pero si usted le dice chop the meat, con el verbo chop, la persona lo va a rajar la carne, va a cortarla en rebanadas equitativas. Si usted va a decir dice the meat, va a rebanar la carne en cubos, como para la carne goulash. Y si va a decir slice the meat, va a rebanar la carne en rodajas, como para hacer hamburguesas o hacer sándwiches o para sacar la porción de la carne. Esa es la diferencia entre estos significados, right? Grate, rayar. Peel, pelar. Add, agregar cosas sólidas. Pour, agregar o vertir cosas líquidas. Put, poner. Rinse es como bañar o lavar. Squeeze, exprimir. Stir, revolver. Y serve, servir. So, with this old vocabulary, todo este vocabulario nos sirve para inventarnos una receta o para dar instrucciones de cómo preparar algo. So, let's pay attention on this cooking. Have a look to this. We normally use the imperative to give the instruction. Normalmente damos los imperativos para dar instrucciones. ¿Y qué más que en una receta? Que damos instrucciones de paso a paso lo que debemos hacer. Boil some water, hierva algo de agua. Wash the vegetables, lave los vegetales. Add a spoon of sugar, agréguele una cuchara de azúcar. How to form an imperative sentence. ¿Cómo se crean las oraciones con imperativos? Empezamos la oración con el verbo y le agregamos el complemento que bien puede ser solo el producto contable o incontable o un cuantificador más este producto, o tenemos una tercera forma que es agregarle un contenedor más cuantificador más el producto. Pay attention. Vamos a abrir acá como siempre en el Paint. Podemos decir agregue algo de agua, pero si queremos ser más específicos, pues decimos add some spoons of, no, spoons no porque es cucharadas, cups of water. Agréguele algunos pocillos de agua. Get? O si queremos ser exactos, pues decimos tanta cantidad de agua. Add a liter of water. Un litro de agua. Entonces, cualquiera de las 3 formas se puede utilizar para crear oraciones con los imperativos. Hierva agua. Hierva un pocillo de agua con un contenedor. Hierva un litro de agua con un cuantificador. Right? Let's continue here. For the negatives, we only use the expression don't. Para los negativos solamente utilizamos el auxiliar don't, porque como estamos hablando de un verbo imperativo, va de forma general para todos y no especifica una tercera persona. So, si lo que queremos es hacer lo contrario, decir que no, sencillamente le agregamos el don't
al verbo que estamos manejando más el resto que ya vimos. So, in this case, for example, si acá yo no quiero lavar los vegetales, pues yo diría don't wash the vegetables. No lave los vegetales. O, por ejemplo, don't slice the meat. No rebane la carne. Córtela en cubos. Right? So it is easy. This grammar structure is very easy when we talk about giving structures. Siempre vamos a utilizar este tipo de estructura cuando vamos a dar una instrucción, cuando vamos a dar una orden o cuando vamos a dar una comanda. Right? That is all, people. So here we have more vocabulary. Aquí tenemos mucho más vocabulario para poder trabajar recetas y poder indicar cómo crear un producto. Right? Aquí tenemos pinch, que es agregar una pizca. Scramble, que es batir. ¿En qué se diferencia este scramble del stir que vimos? El scramble es batir con la espumadera o con la... I don't know how to say in Spanish, se me olvida cómo decirlo en español. La espumadera, sí. La de hacer las tortas y los huevos. Serve, servir, agregar, hornear, licuar, hervir. Bread significa pan, pero como verbo significa apanar. Simmer, hervir. Slice, ya lo vimos. Spread, esparcir. Stir es batir pero con cuchara y el scramble con el otro aparatico que les comenté. Taste, probar. Broil es rostizar, que es diferente al bake. Broil es más de rostizar que de hornear. Bake es hornear. Chop ya lo vimos. Cut ya lo vimos. Dip es sumergir. Por eso hablamos de los dips. Fry, freír. Grate, gratinar o rallar. Grill, a la parrilla. Layer es hacer, se me olvida el nombre en español. Layers, capas, hacer capas. Level es nivelar o colar un producto. Y finally, melt, derretir. So, people, this is all for today. Ese es el tema de hoy. Aquí tienen un ejercicio práctico para que vamos a ir a YouTube. Ya para terminar, vamos a ver este video y ¿qué van a hacer? Van a prestarle atención al video. El video indica cantidades, indica los productos, pero no me dice las instrucciones que debo hacer. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a observar el video. You're going to watch it and you're going to tell me the instructions. Ustedes son los que me van a decir exactamente las instrucciones. Venga, ¿cómo es que yo voy a preparar ese stuffed chicken parmesan? ¿Cómo voy a preparar ese chicken parmesan? Voy a poner un poquito más lento. Tomen apuntes y voy a preguntar al azar. A ver, ¿quién me regala las instrucciones? Pay attention. Are you ready? So, ready? ¿Quién me dice la receta? How does it work? ¿Cómo funciona? What is the first thing to do? ¿Cuál es la primera parte que hay que hacer? People, vamos a dejar hasta aquí. Les voy a dejar esta pequeña tareita para la próxima semana. Miren el video y traten de regalarme las instrucciones, right? ¿Qué hay allí? ¿Cómo preparar ese queso parmesano? Voy a mostrarles las dos actividades que van a estar abiertas para hoy. Recuerden que están abiertas desde hoy hasta el 29 de agosto, pero la idea es que ustedes pues las hagan antes de esa fecha. Todo el material que les mostré hoy está resumido en todo lo que hablamos hoy y lo van a poder encontrar en Week 2 and Week 3, en la semana 2 y en la semana 3. Entonces ya les voy a mostrar nuevamente la pantalla para que vean dónde está todo descargable. Aquí en la semana 2 vimos lo del how much, el how many, lo contable, lo incontable, los contenedores y las cantidades. Y tienen los ejercicios de práctica para que realicen en casa ese trabajo independiente que deben hacer. Por favor, háganlo,
vayan, diríjanse allá. Recuerden que todo esto son ejercicios que no tienen nota, es para que ustedes practiquen y refuercen el tema. Ustedes le dan clic allí, se les aparece un juego, una actividad, una guía para descargar, para que trabajen todo lo que vimos. Primera tarea, the first homework that is going to be open today, está muy facilita, chicos, es un audio. ¿Qué tiene este audio? Van a hablar acerca de unas compras, de cómo Giuseppe, que es un chico italiano, cómo compra él cosas para la casa. Y lo que van a hacer ustedes es escuchar muy bien de qué productos se está hablando y completar este listado. Él va a hacer como una lista. Yo necesito 7 latas de leche, 4 libras de tomate, 7 cartones de... Ustedes van a escuchar muy bien las palabras, van a mirar todo el vocabulario que vimos hoy y van a completar con la palabra correcta. Mucho cuidado, chicos, acá con la escritura. Recuerden muy bien que todo va a ir en minúscula, todo en minúscula. Si hablan de bolsas de salchicha, pues bolsas de salchicha, bags of sausages. Acuérdense de que los contenedores deben ir en plural, de que las palabras incontables van en singular. Todos esos detallitos ténganlo muy en cuenta antes de darle a entregar al examen. Háganlo muy bien, que está supremamente fácil. Ustedes lo escuchan y completan el ejercicio. No hay nada más que hacer. Está muy, muy sencillo. The second module that we have today, el segundo módulo que vimos hoy es semana 3. Aquí tienen el material sobre los imperativos para que puedan hacer la tarea del staff chicken. Y otro material adicional que habla sobre los cuantificadores, los contenedores y las cantidades para lo contable o incontable. Y aquí tenemos más ejercicios de práctica para que ustedes lo hagan. Recuerden que son 2 horitas que deben dedicarle. Háganlo, chicos, practiquen muy bien. Y la segunda tarea, the second homework that is much easier, es mucho más fácil que la que vimos anterior. ¿Qué van a hacer aquí? Tienen 9 objetos, 9 preguntas y están para que seleccionen entre cuantificadores contables, cuantificadores incontables, de acuerdo a la imagen o de acuerdo al texto que tengan. Mucho ojo que hay algunas oraciones que son preguntas, otras oraciones son positivas, otras son negativas. Entonces lean muy bien y escojan cuál es la opción correcta de acuerdo al contexto que están viendo. ¿Listo, people? So, this is all for today. Eso es todo por hoy. Ya ahorita en breve descargo la grabación y la monto aquí en módulos. En las videoclases del primer corte van a encontrar ya esta grabación del día de hoy. Al igual que en anuncios, les voy a montar todo este material que les mostré, los enlaces de YouTube que les mostré, las grafiquitas que hice en el Paint, todo eso se los voy a montar aquí en anuncios para que los tengan también como material extra. ¿Listo, people? Any question? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. So, see you next week. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana terminamos los 2 últimos módulos de este primer corte y quedamos listos para el 31 de agosto presentar nuestro primer parcial. So, see you next time. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Profe, hasta luego. Goodbye. Bye, teacher.